A ver, gente, todos conocemos a los filósofos que son muy conocidos, como Aristóteles, Sócrates, Tomás de Aquino y un largo etcétera. Muchas personas toman las palabras de esos filósofos como una verdad absoluta, como si sus palabras fueran una realidad que se debería respetar. Pero esas personas decían tales barbaridades que en la actualidad pensaríamos que ellos son unos conspiranoicos y que toda su opinión es después de una fumada de porro. Por eso, 5 cosas absurdas y estúpidas que han dicho los filósofos. Primera estupidez: los animales. Aristóteles menciona que los animales deberían servir al humano solo porque el ser humano es un animal racional, y como los animales no lo son, ellos están en una escala inferior al del hombre y por ello deberían ser nuestros medios para nuestros propios fines. Aparte de ello, que te puede parecer absurdo o no, lo siguiente es muy, pero muy ridículo. Según muchos filósofos, algunos animales no se reproducían mediante la reproducción sexual. No, por ejemplo, las abejas. Según Aristóteles, el rey pensaba que era rey y no reina, creía que se podía reproducir sin necesidad de contacto sexual para poder tener más abejas. O lo más conocido, la teoría de la generación espontánea. Tú dirás, ¿qué es esa estupidez? Pues esa estupidez es algo que durante mucho tiempo varios filósofos creyeron en ello. Se basa simplemente en que los seres vivos pueden surgir del calor, la humedad y la materia en descomposición, como por ejemplo ratones que nacían del trigo viejo, los gusanos y larvas de moscas de la carne podrida, ranas, sapos y serpientes aparecían del fango. También decía que las abejas podían salir del cadáver de un toro. Aparte de estas ridiculeces, también otros decían que los animales no podrían sentir dolor. Como decía René Descartes, los animales no tienen emociones ni conciencia. A los animales los consideraba mero autómatas o máquinas impulsados por mecanismos físicos, sin alma racional. Entonces, ¿qué consideraba René Descartes al respecto de los chillidos o quejidos del perro o de cualquier otro animal? Pues él los comparaba al tic-tac de reloj mecánico, simplemente acciones automáticas de la máquina, negando así que el animal tenga dolor, conciencia, emociones o pensamientos. Aparte de estas creencias, hay otra más que ahora podrían sonar totalmente estúpido, pero Platón creía que era verdad, como lo es la reencarnación de los hombres cobardes en animales. ¿Cómo así? Pues él decía que si eras una persona irracional y sin reflexión sobre lo divino, te convertirías en un ser que se arrastra como una serpiente o gusano. Si eres una persona muy simplista y falta de profundidad intelectual, te convertirías en un ave. En cambio, si no practicabas filosofía y tenías negligencia de la razón y observación del cielo, serías un animal terrestre. Pero si eras muy ignorante e impuro, eras indigno al aire puro. Castigado por tu impureza, serías un animal acuático. Según este mito, tu ex podría convertirse en tu próximo almuerzo, según qué tan impuro hubiera sido en vida. Así que la próxima vez que te folles a una yegua, diles que esa yegua tiene el alma de la reina Isabel. Hay un tip. Segunda estupidez: el alma. Según Platón, el alma ya venía con todo y conocimiento del cielo, que nosotros sabíamos todo lo divino, pero al momento de nacer nos olvidamos todo, completamente todo. Entonces, según él, aprender era volver a recordar lo que sabías en el cielo. Enlazándolo con el punto 1, él decía que nuestras almas al momento de morir se iba a cierto animal dependiendo de cómo éramos en nuestra vida mortal. También Platón decía que el alma se dividía en 3 partes: racional, la mente; irascible, el coraje; y concupiscible, los deseos y el placer. Lo que quiere decir es que tu alma
la parte racional, es el que domina las otras áreas con la razón, sabiduría e intelecto. La parte irascible del alma es el coraje, honor y emociones elevadas. Esto ayuda a la razón a controlar el impulso hacia los deseos. Y por último, la parte concupiscible se refiere al acto de deseos básicos y placeres corporales, buscando la satisfacción inmediata, como por ejemplo la paja. Siguiendo con más estupideces, Aristóteles decía que todo ser vivo tenía alma. Alma vegetativa para las plantas, alma sensitiva para los animales y alma racional únicamente para los humanos. O sea, según Aristóteles, la lechuga que te comes cada tarde posee un alma. También menciona que tu alma muere después de tu muerte, pero para él hay excepciones, ya que también hay almas que pueden sobrevivir después de tu muerte, dependiendo del azar. Alguien más dijo cosas sobre el alma, como Santo Tomás de Aquino. Una de sus burradas fue que el alma entra al cuerpo en días distintos, según el sexo. Si es un hombre, el alma entra a los 30 días, y si es una mujer, el alma entra a los 90 u 80 días. Supongo porque el alma tiene que ponerse tacones, maquillarse y hacer sus cosas de mujeres, según Santo Tomás de Aquino. Siguiendo con el tema del alma, esto va a estar relacionado con el primer punto. Me refiero a lo que dijo Descartes. Según él, los animales no poseían alma racional, por lo cual no sentían dolor ni emociones de manera subjetiva y que sus respuestas a los golpes eran como golpear una manzana. Un sonido que no tenía nada que ver con sentir dolor. Tercera estupidez, ser humano. Y no me refiero a ser humano, sino el ser humano. Platón decía que el cuerpo solo servía para encerrar el alma y no dejarla llegar a la verdad. Siguiendo la ridiculez, decía que los humanos originalmente tenían 4 brazos, 4 piernas y 2 caras. Pero Zeus les partió por la mitad y que por ese motivo buscamos a nuestra media naranja. También mencionaba que los hombres provenían del sol, las mujeres de la tierra y los andróginos de la luna, pero él usaba como metáfora. Seguimos con las ridiculeces que dijo Aristóteles. No se queda corto. Él dijo que las mujeres son hombres incompletos. Mencionaba que la mujer solo era como una incubadora. El hombre aportaba el semen y la mujer solo aportaba el útero, y que por eso la mujer era una versión defectuosa o pasiva por no aportar el semen en la reproducción. Continuando con él mismo, decía que los hombres eran calientes y que las mujeres eran frías, pasivas, y que biológicamente eran imperfectas o defectuosas en comparación al hombre. Ahora, relacionándolo con que eran frías, él decía que por eso su expresión es más débil o inferior y que por ello las hacían menos aptas para la virtud plena, la razón superior y el liderazgo. Añadiendo más cosas a este saco de desinformación por parte de los filósofos que tantas personas los toman como la voz de la verdad, Aristóteles menciona algo interesante, y es que las mujeres tienen menos dientes que los hombres. A Aristóteles le gustaba intuir tantas cosas y decía lo que le venía a la cabeza. Lo soltaba como si fuera una verdad. Aristóteles nunca se le ocurrió contar los dientes de la mujer y compararlo con el del hombre. Solo asumió y lo tomó como verdad absoluta. Siguiendo con él no solo decía cosas absurdas de las mujeres, no, sino también con ciertas personas de muchos pueblos, ya que él afirma que algunas personas de esos ciertos pueblos estaban hechos para ser gobernados, y no como lo piensas, sino que esas personas merecían ser esclavizadas según su naturaleza, ya que solo servían para eso. Al igual que Aristóteles, Santo Tomás de Aquino dijo que las mujeres eran una versión incompleta del hombre, que ellas eran unas defectuosas por naturaleza debido a un fallo en el desarrollo fetal por falta de calor vital. Como Aristóteles no se quedaba callado, pues Santo Tomás de Aquino tomó esa virtud que él tenía, ya que él decía
que el hombre reflejaba plenamente la imagen de Dios, pero la mujer no, ya que fue creada a partir del hombre. Agustín de Hipona. Esto es algo más actual y que actualmente muchas personas de este mundo dicen. Él seguía la Biblia a pie de la letra y por ello él pensaba que el ser humano ya venía con pecado por culpa de Adán y Eva, ya que es la creencia que él sigue y que muchos actualmente siguen. Aparte de esto, también decía algo de las mujeres. Honestamente, no sé qué tenían los antiguos filósofos contra la mujer. Parece ser que tenían unas exes que las hayan dejado por su mejor amigo y por eso dicen cosas de ellas como si fueran de otra especie. La cosa es que Agustín de Hipona menciona que las mujeres solo fueron hechas para reproducirse, para nada más. Según él, Dios creó a la mujer solo para tener hijos y que si no fuera así, Dios no hubiera creado a la mujer. Ellas no son para roles sociales ni espirituales. Cuarta estupidez, el universo. Esta es la mejor categoría de todas, porque los humanos antiguos hablaban del universo como si fueran su patio trasero y con una confianza que ni los terraplanistas actuales. Por ejemplo, Platón. Es inevitable que él no esté. Decía que el cosmos era un ser vivo gigante con cuerpo e inclusive con alma propia. Entonces, según él, pues el universo siente, respira y piensa. También decía que los planetas eran dioses moviéndose en círculos perfectos, porque el movimiento circular era más uniforme, divino y eterno. No eran solo rocas, sino seres divinos que regulan el tiempo y el orden cósmico como guardianes del universo. Y no se queda ahí, no. Él decía que las estrellas eran seres inmortales con alma y todo ello era creado por una deidad que ellos llamaban Demiurgo. Siguiendo con más idioteces, Aristóteles no se queda corto, como ya sabemos. Él apoyó el modelo geocéntrico donde la Tierra estaba inmóvil y todo lo demás, Sol, Luna, planetas y estrellas, giran alrededor de la Tierra, porque nosotros somos los más importantes. Mencionaba esto porque según él, la Tierra es pesado y lo pesado cae al centro. Además, decía que las estrellas estaban pegadas a una esfera de cristal. Las estrellas fijas están en la esfera más externa, explicando así el movimiento sin aparentes colisiones. Aparte, mencionaba que el universo era eterno e inmutable. Alejándonos de Aristóteles, vamos ahora de nuevo con Santo Tomás de Aquino. Él mencionaba que el cielo era movido por los ángeles, ya que Dios pedía que lo hicieran, y no lo movían como los esclavos negros que habían en Estados Unidos. No, sino que con poder divino y de Dios lo hacían. Aparte de eso, decía que los astros y sus movimientos armónicos podían producir una melodía imposible oír por el ser humano. Ahí te das cuenta que el tipo simplemente dijo, me voy a inventar que hacen sonidos y son armoniosos. Y ya está, porque el tipo nunca lo escuchó. ¿Por qué? Porque es humano. Quinta estupidez, origen de la vida. Esta es una de las mejores categorías, porque cuando los humanos intentaron explicar dónde venía la vida, soltaron teorías que harían llorar a cualquier biólogo moderno. Comencemos otra vez con Aristóteles. Como sabrán, ya mencioné el tema de la generación espontánea. Básicamente, creía que la vida podía generarse de la descomposición y creía que el calor del sol era suficiente para generar la vida, pero solo en seres pequeños e insignificantes, como gusanos o ratones. Él explicaba que el origen de la vida en el hombre siempre ha sido estático. El hombre existe desde el comienzo o el humano fue el comienzo. Vamos con Anaximandro. Él decía que los humanos veníamos de la vida acuática, seres parecidos a peces, que la vida humana era a través de ellos. O sea, mencionaba que los humanos se gestaron dentro de esos peces como fetos y luego nos escupían a la tierra. Y lo único acertado es que la vida pudo venir del agua. De resto, totalmente errado. Siguiendo con más ridiculeces, como si ya no hubiéramos escuchado muchísimas en este video, ahora por parte de Empedocles. ¿Qué? ¿No conocen? Pues era un filósofo, poeta y médico que propuso la teoría de los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. ¿Nada? ¿No lo conocen? Ok.
La cosa es que dijo que los primeros seres vivos eran monstruos con partes mezcladas. Sí, como escucharon, partes mezcladas. Siguiendo su lógica, decía que al inicio de los tiempos, la Tierra vomitó partes de animales al azar. O sea, una mano sin dedos, un brazo sin hombro, una cara sin nariz, sin ojos, cosas así, describía él. Luego, las combinaciones que más funcionaban eran las que sobrevivían. Entendiendo eso, las cosas que consideramos monstruosas no lograban sobrevivir, ya que no podían reproducirse. Por ejemplo, si una cara y un brazo se combinaban, esa variación se extinguía. Según Empédocles, así fue el inicio de la vida, una combinación de rompecabezas hasta llegar al humano y otros animales que lograron sobrevivir. Y bueno, gente, estas fueron las 5 estupideces dicho por filósofos muy citados. Mi punto con este video no es desmeditar ni negar las cosas que hicieron estos filósofos. No, porque sé que gracias a ellos hubo un cambio de pensamiento y de querer buscar una explicación a nuestra vida, universo, cuerpo y demás. Y que gracias a ellos posiblemente tenemos cosas que actualmente tenemos en mano o conocemos, ya que por ellos la ciencia actual existe, por sus pensamientos de por qué y buscar una respuesta a eso, aunque muchas de esas hayan sido ridiculeces o estúpidas. Pero para esa década, donde no había tantos instrumentos para poder investigar a detalle, se puede entender sus errores. Por eso no me gusta que un debate se base solo en decir que un filósofo de una década dijo que existe el alma porque pensamos, entonces por ende es real, cuando no es así. Ellos decían eso gracias a su falta de utensilios para poder investigar a detalle lo que querían buscar respuesta. Tenemos la ciencia contemporánea, es con la que nos deberíamos guiar, pero no confiar a ciegas, porque muchas veces la ciencia se ha equivocado. Pero es mejor creer en la ciencia actual a creer a un filósofo que decía cosas que parecía que lo decía después de fumar un tremendo porro. Espero que les haya gustado este video. Si es así, dale like, suscríbete y comenta, que gracias a ello podemos llegar a más personas. Cuídate y bye. Adiós, gente.